La Administración del Seguro Social ha anunciado un aumento en los pagos para ciertos beneficiarios. Un aumento el cual va a entrar en vigencia a partir de octubre de este año 2024. Ojo con esto, no se trata del COLA. Un ajuste el cual se debe a cambios en cálculos utilizados por el Seguro Social para determinar los beneficios de ciertos ciudadanos elegibles. Los beneficiarios que puedan esperar recibir más dinero van a incluir a aquellos que cumplen con ciertos criterios específicos y establecidos por el Seguro Social. Si bien los detalles exactos de quiénes van a ser estos beneficiarios no se ha divulgado del todo, es muy probable que incluyan a personas que han estado enfrentando aumentos en el costo de vida y otras condiciones que justifican un aumento en sus beneficios. Sin duda alguna, pues, este aumento en los pagos del Seguro Social es una noticia muy buena, más que todo para aquellos que dependen de estos beneficios para sus sustentos diarios. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los cambios en pagos pueden variar según la situación individual de cada beneficiario. Se recomienda estar atentos a estas futuras actualizaciones, la cual nosotros vamos a traerle las informaciones más recientes. La Administración del Seguro Social ya lo confirmó. Existe un grupo específico de beneficiarios que van a recibir este incremento desde octubre de 2024. El Seguro Social se caracteriza por pagar beneficios a un gran número de ciudadanos y va dirigido para diversos grupos, como el caso de, por ejemplo, los sobrevivientes, el cual siempre está dirigido a los sectores más necesitados del país. ¿Quiénes son los que van a recibir más dinero del Seguro Social desde octubre de este año 2024? Se trata de los beneficiarios del Seguro Social Suplementario, el SSI. Son los que van a recibir más dinero del Seguro Social a partir de octubre, de acuerdo con los últimos anuncios por parte de la Administración del Seguro Social. Y es que la razón detrás de este incremento en este pago se debe a que la Administración ya no va a considerar las ayudas económicas del beneficiario al hacer el cálculo del dinero que se entrega como parte del SSI. Hasta el 30 de septiembre, el Seguro Social va a contemplar este factor dentro de los cálculos para el beneficio mensual. Por ello decimos que desde octubre va a iniciar una forma distinta de sumar este pago. Es más, incluso con esta medida, los ciudadanos también van a poder ser elegibles para el SSI por primera vez, muchos de los cuales tal vez ya les han negado anteriormente. La nueva política ayuda de varias maneras. El cambio es fácil de entender y fácil de usar para los solicitantes, para los beneficiarios, para los empleados de la agencia. Y es que los solicitantes y los beneficiarios tienen que reportar ahora menos información sobre dos factores muy importantes: la ayuda alimenticia y la ayuda social de alquiler o de hogar, lo cual va a reducir cambios mensuales en los pagos. Como bien sabemos, el Seguro Social Suplementario cubre para adultos mayores de 65 años, así como también adultos o niños con discapacidad o simplemente adultos con recursos económicos bajos. Esta nueva política va a remover una barrera crítica para la elegibilidad al Seguro Social Suplementario, debido a que el solicitante o el beneficiario recibe ayuda informal para alimentos o para alquiler o hogar por parte de amigos, familiares o redes de apoyo comunitario. Pues bueno, la gran noticia es que la Administración del Seguro Social no solamente ha incluido el tema de los alimentos, sino que también ha introducido otra importante actualización destinada a ampliar la elegibilidad, redefiniendo lo que constituye como un hogar de asistencia pública. Este cambio, detallado en la norma final recientemente publicada y titulada como Ampliar la definición de hogar de asistencia pública, va a entrar en vigor junto con la alimenticia, o sea, el 30 de septiembre. Prácticamente a partir de este nuevo otoño, la definición de hogar con asistencia pública se ampliará para incluir hogares que reciben pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP, así como del SSI,
así como también para aquellos donde todos los miembros son beneficiarios de asistencia pública. Se espera que este ajuste facilite que más personas califiquen para los beneficios del SSI, los cuales son cruciales para cubrir necesidades esenciales como vivienda, alimentación y atención médica. La regla actualizada va a modificar la forma en la cual se identifican los hogares de asistencia pública, específicamente en contexto donde no todos los miembros reciben ayuda. Anteriormente todos los miembros debían ser beneficiarios de asistencia pública para que un hogar fuera reconocido como tal. Con esta nueva regla, un hogar solo necesita tener al menos un solicitante o un beneficiario del SSI y otro miembro que reciba ciertos tipos de pagos públicos de mantenimiento de ingresos. Es muy probable que este cambio aumente algunos pagos del SSI, al igual que también reduzca la carga de presentación de informes para muchos destinatarios, y obviamente va a bajar el nivel de trabajo dentro de la agencia. Martin O'Malley, comisionado del Seguro Social, afirmó que esta nueva norma respalda el compromiso que tiene la agencia para eliminar las barreras que impiden que las poblaciones más vulnerables accedan a los beneficios necesarios. Al incluir este tema de los alimentos, de los alquileres, de los hogares asequibles, entre los programas más reconocidos, buscan simplificar las políticas, van a promover una mayor equidad en los programas. Esta regla la marca por primera vez una definición de hogar de asistencia pública de la Administración del Seguro Social desde su creación en 1980. Esto refleja un cambio más hacia una representación más precisa de la gama actual de los programas que están sujetos a verificación de recursos en los Estados Unidos. La Administración del Seguro Social también está tomando nuevas medidas para poder mejorar el SSI, incluido como mencionamos, la exclusión del valor de los alimentos y ahora la ampliación del tema de los hogares, de los alquileres y próximamente, que no les vaya a sorprender, que modifiquen el tema de los ingresos imponibles y de los valores en activos, otro de los factores que hacen que muchas personas les nieguen sus solicitudes para el SSI, al igual que para el SSDI.